De estática lo que podemos decir y hablar es la primera condición de equilibrio, la cual se refiere a la primera ley de Newton, que nos habla de la inercia. ¿A qué se refiere? Que la fuerza de un cuerpo es igual a cero siempre y cuando el cuerpo se encuentre en reposo o con velocidad constante. ¿Ya? Esa es la primera ley de Newton. Luego tenemos lo que es el momento de una fuerza. Generalmente esto les digo, no les van a preguntar, pero digamos como concepto podemos decir que el momento es igual a lo que es Newton, que es la unidad de fuerza por metro, es decir, por la distancia. F es la fuerza multiplicado por la distancia. Ese es el momento, a eso llamamos momento, a la fuerza multiplicado por la distancia, y las unidades son newton por metro. La segunda condición de equilibrio, cuando por ejemplo un cuerpo se encuentra en una balanza, ¿sí? Y la balanza se encuentra en equilibrio, digámoslo así, entonces, ¿qué va a suceder? El momento es igual a cero, es decir, que no existe ninguna fuerza en los extremos, ¿sí? Por eso se denomina fuerza igual a, momento igual a cero, ¿ya? Es decir, cuando se anula lo que es la fuerza por la distancia. Aquí lo que nosotros podemos considerar es la parte de los conceptos de vectores, ¿no? La fuerza, por si acaso, es un vector, ¿ya? Es un vector. Y analizamos también la tercera ley de Newton, que se refiere a la acción y a la reacción. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un bloque o un objeto encima de una mesa, ¿qué va a suceder? Háganle cuenta, imagínense esta situación. Ustedes están en su escritorio, ponen su cuaderno, entonces, ¿qué sucede? La mesa sujeta al cuaderno, pero si ustedes levantan el cuaderno y lo ponen en el aire, entonces, ¿qué va a suceder? Se va a caer, ¿no es cierto? Entonces, el objeto que ustedes tienen encima de su mesa no se va a caer. ¿Por qué? Porque la mesa está ejerciendo una fuerza contraria al peso del objeto. Pero imagínense este escenario. Pongámosle que ustedes están en la entrada del Gran Poder o en la entrada universitaria, etcétera, ¿no? Entonces se paran en una de esas tarimas. Esa tarima, digamos que soporta hasta 5 personas, pero en esa tarima, digamos que se paran como 10. ¿Qué va a suceder? Esa tarima no va a poder soportar a todas esas personas que se encuentran encima. Entonces, ¿qué va a suceder? Se va a romper, se va a quebrar. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? Que la fuerza que ejerce una reacción sobre un objeto tiene que ser la misma fuerza que ejerce el objeto en sí. En pocas palabras, si tú haces soportar un peso mayor al que, digamos, puede soportar digamos, pongámosle lo que sucede a veces, ¿no? Con los gorditos, no sé si habrá algún gordito aquí en la clase, pero la mayoría de los jóvenes siempre son delgaditos. Lo que pasa es que, digamos que en una silla de plástico, alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado o han visto, es que una persona se sienta en una silla de plástico, pero viene ahí un gordito, uno de esos bien gorditos, se sienta y lo quiebra, ¿no es cierto? Lo quiebra una de las patitas de la silla. ¿Y eso por qué sucede? Porque la fuerza que ejerce la silla no está pudiendo soportar el peso de esa persona, ¿no es cierto? Y por eso se quiebra. Entonces, para que exista un equilibrio, entonces tanto la silla como la persona no pueden sobrepasar ese peso, ¿no es cierto? Entonces, tienen una fuerza máxima que puede aguantar el objeto. Por eso se dice acción, ¿sí? Acción del objeto que está encima y reacción que va del mismo valor de fuerza, pero en sentido contrario. Hablemos un poco de lo que es dinámica. En dinámica ya hemos hablado de la primera ley de Newton, ¿sí? Un objeto, si se encuentra en reposo o velocidad constante, entonces posee lo que se llama inercia. Ahora,
En la segunda ley de Newton, ¿sí? En este caso, nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual o equivalente a la masa del objeto por la aceleración. Este concepto es bien importante. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Porque si aplicamos la primera ley de Newton, ¿sí? ¿Qué significa? Si el cuerpo está en reposo o con velocidad constante, ¿qué significa? Que la aceleración es igual a cero. Y si la aceleración es igual a cero, multiplicas cero por cualquier valor, te va a dar cero, ¿no es cierto? Y eso es lo que se cumple acá, en la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. En cambio, en la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. El peso o fuerza de la gravedad, ¿a qué es igual? El peso siempre se representa con una letra P o con una letra W. Eso para que lo tomen en cuenta. Eso va a ser igual a la masa por la gravedad. La masa, por si acaso, se mide en kilogramos y la gravedad es el valor constante que ya conocemos, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros queremos encontrar el peso o la fuerza de la gravedad, simplemente multiplicamos la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, nuestro peso tranquilamente ya lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque la masa que nosotros tenemos, entonces lo multiplicamos por el valor de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora también tenemos otra fuerza, denominada fuerza de fricción. Ustedes, a ver, pongámosle en cuenta este escenario. Si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en un parque o en una cancha de tierra, ¿qué va a suceder? Entonces, a nosotros nos va a costar un poquito más trabajo correr en ese lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la superficie es rugosa, porque tiene piedras y las piedras, mientras más rugosa sea la superficie que nosotros tenemos ahí, entonces más difícil se nos va a hacer caminar, ¿no es cierto? O pongámosle otro escenario, cuando nosotros nos encontramos en una pista de hielo, ¿sí? Nos encontramos en una pista de hielo y queremos caminar, o digamos, pongámosle como en el alto, mayormente cuando, ¿no es cierto?, existen nevados o en las mañanas en el invierno se congelan ciertos lugares, ¿no es cierto? Y todo está hielo. Entonces ustedes intentan pisar ese hielo y ¿qué va a hacer? Se van a resbalar. ¿Por qué? Porque esa superficie es más lisa. Entonces, a eso se refiere la fuerza de fricción. Es la fuerza que se opone al movimiento. Mientras más rugoso sea el lugar, entonces más nos va a costar movernos en ese espacio, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de lo que es el coeficiente de rozamiento, que es denominado mu, y la fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal N. Esos son los conceptos que nosotros tenemos para lo que es, lo que es estática y lo que es dinámica. Ya entonces, a partir de la información que les he dado, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Ya, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda tal vez de la parte conceptual. Si tienen alguna consulta, entonces me dicen nomás, mientras yo voy preparando mi pizarra. Ok, ya, vamos a pasar entonces a lo que es la pizarrita. Muy bien, entonces vamos a pasar a la pizarrita. Vamos a anotar la siguiente pregunta. Este tema es bastante cortito, así que no nos vamos a demorar demasiado y si tienen preguntas me dicen más. Dice, esta es una pregunta de examen por si acaso. Un bloque cuya masa, perdón, es 4 kilogramos,
es 4 kilogramos, descansa sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción es 0,6. Punto seguido. La fuerza que debe aplicarse para que se mueva con velocidad constante es, dos puntos, ahí nos da los diferentes incisos, 39,2 newtons, inciso B, 23,52 newtons, inciso C, 63,5 newtons, inciso D, ninguno. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, acá vamos a ir viendo cómo resolver este ejercicio. Entonces, para todo lo que es referente a dinámica y estática, tenemos que hacer lo que denominamos diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es básicamente como en cinemática, ¿no? En cinemática siempre hacemos nuestro gráfico. En dinámica y estática lo que hacemos es colocar un gráfico y ver hacia dónde van los movimientos, las fuerzas que se aplican en cada uno de estos bloques, ¿no? Entonces vamos a poner ahí solución, vamos a poner de otro color para que se note. Solución. Y vamos a hacer los datos que tenemos. Primero, la masa, que nos dice que es 4 kilogramos. Luego dice el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es denominado μ, es 0,6. Ojo, el coeficiente de fricción, ¿sí? Eso como notita lo vamos a poner acá con rojito. Nota. μ siempre va a ir, es mayor que 0 y menor que 1. Esto es lo normal. Muy raras veces les van a dar un μ mayor a 1. Y si les dan un μ mayor a 1, significa que la superficie es demasiado rugosa. Pero no puede pasar, digamos, de 1,2 hasta 1,5 les pueden dar. Si les dan un μ, digamos, o les sale una respuesta de μ igual a 5, igual a 10, entonces ahí tienen que darse cuenta si el resultado está bien o no. En algún caso les piden encontrar μ. Entonces, si a ustedes les sale un μ mayor de 1, entonces tienen que dudar, tienen que decir, no, ¿qué ha pasado aquí? No, no puede ser más que 1. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta para el momento de resolver cualquier tipo de ejercicio. Luego acá, ¿qué nos pide? Nos dice qué fuerza debe ser aplicada. Eso nos están pidiendo, ¿no es cierto? Eso nos están diciendo. Ahora, como les he indicado, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagramita de cuerpo libre, ¿cómo lo hacemos? Agarramos nuestro bloquecito, hacemos de cuenta lo que dice, ¿no? Entonces, un bloque descansa sobre una superficie. Entonces, esa es mi superficie, ese es mi bloque. Vamos a cambiar de color para hacer notar.
Dice, el coeficiente de fricción es 0,6. Ya, ahora tomemos en cuenta lo que es el coeficiente de fricción. Hemos dicho que se opone al movimiento. Digamos, si nuestro bloque se mueve hacia ese lado, nuestra fuerza de fricción siempre va a ir en sentido contrario y viceversa, ¿no? Si se mueve hacia la izquierda, entonces nuestra fuerza de rozamiento va a ser al otro lado. Entonces, esa es mi fuerza, ¿no? Mi fuerza de rozamiento. Ahí lo voy a anotar. La fuerza de rozamiento. Ahora también, todo cuerpo que se encuentra encima de una superficie tiene lo que se denomina fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es la fuerza que es perpendicular a la superficie donde se encuentra nuestro objeto. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos una superficie plana, la normal siempre tiene que formar 90 grados con esa superficie, ¿ya? Siempre forma 90 grados con la superficie, la fuerza normal. Por eso tiene que ir hacia arriba. Luego también todo objeto, absolutamente todos los objetos, incluyendo el papel o objetos demasiado ligeros, tienen un peso. Y ese peso siempre va a estar dirigido hacia abajo, siempre. Ya no puede estar dirigido a ninguna otra parte. Hagan de cuenta que todas estas fuerzas que les estoy anotando son vectores, ¿sí? Son vectores. Luego también tenemos, por ejemplo, la fuerza que es aplicada en el sentido contrario, es decir, en el movimiento. Lo vamos a llamar fuerza F, ¿sí? Lo vamos a llamar fuerza F. Ok, entonces con toda esa información que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a ir calculando todo lo que es referente a los datos que nos dan, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo correspondiente? Primero tenemos que decir, nos dice, por ejemplo, la fuerza que debe aplicarle para que se mueva en velocidad constante. Entonces, si nos dice velocidad constante, automáticamente nos está hablando de la primera ley de Newton. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de Newton? Que la sumatoria de fuerzas en X es 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, esas dos fuerzas son nuestras primeras ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Ahora, para la sumatoria de las fuerzas en X, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que fijarme cuáles son las componentes en X de las fuerzas. Entonces, voy a fijarme, voy a anotar con otro color para que se fije en esta parte. Tengo lo que es la fuerza F y la fuerza FR. ¿Sí? Tengo ambas fuerzas. ¿Por qué tengo ambas fuerzas? Es que tengo que conseguir que esa velocidad sea constante, ¿no es cierto? Por esa razón me está pidiendo el valor de esa fuerza. Entonces lo vamos a anotar. F, que está en el lado positivo de las X, y FR, que está en el lado negativo de las X, le voy a decir F menos FR tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Tiene que ser igual a 0. Entonces voy a anotar igual a 0. ¿Ya? Esa va a ser mi ecuación número 3. Ahora para lo que es FY. Entonces, ¿qué es lo que tengo en FY? En FY tengo, por ejemplo, la fuerza normal que está dirigida en el lado positivo. Entonces le voy a poner N. Y el peso W que está dirigido hacia abajo. Eso va a ser igual a 0. ¿Sí? Ya tengo mis 4 ecuaciones. Ahora, a partir de estas ecuaciones, entonces tengo que ir despejando cuál sería el resultado de la fuerza. Entonces, de la ecuación 3, vamos a poner acá, de la ecuación número 3. Vamos a poner D3. Despejamos. Decimos que F es igual a FR. ¿No es cierto? F es igual a FR. Ya tenemos eso. Y luego tenemos que D4, podemos decir que N es igual al peso. ¿Sí? De N es igual al peso. Ahora,
Acá lo vamos a llamar, por ejemplo, esto lo vamos a llamar alfa y esto lo vamos a llamar beta. ¿Sí? Lo vamos a llamar beta. Entonces decimos de alfa podemos encontrar el valor de FR. FR no se olviden que es igual a mu por la normal. Ahí tenemos nuestra ecuación. Pero de acuerdo a la ecuación de beta, ¿sí? Dice que la normal es igual al peso. Pero ¿a qué va a ser igual el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. No se olviden. Entonces, tomando en cuenta estos datos, nosotros sabemos que la masa vale 4 kilogramos multiplicado por lo que es la gravedad, que en este caso no se olviden que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ese es el valor del peso. Entonces, calculando en nuestras calculadoras, parece redundante, pero vamos a meter los datos. Vamos a multiplicar 4 por 9.8 y ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto sale, chicos? 4 por 9.8. ¿Cuánto sale? 39.2. Muy bien, 39.2. 39.2. Ahora fíjense, las unidades son kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Eso me da newtons. El valor de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado me da newtons. Es decir, que el peso va a estar en newtons. Ahora, con esto que yo tengo del valor del peso, que es el mismo que el valor de la normal, puedo reemplazar en la fórmula de FR. FR va a ser igual al valor de mu, que yo ya tengo, que me dice la pregunta, que es 0,6, y le multiplico por el valor de la normal. Pero el valor de la normal ya hemos indicado que es el mismo que el peso. Entonces ya tenemos el valor del peso. Vamos a multiplicar por 39.2 newtons. No se olviden la unidad. ¿Cuánto me sale, chicos? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto vale FR? Vamos, ¿cuánto es? 23.52. 23. Ok, perfecto. 23. 23.52. Eso, muy bien. Ya. Entonces, si ustedes se fijan, ¿tenemos esa respuesta? Sí, tenemos esa respuesta. Había sido el inciso B. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Está bien? Les voy a dejar un par de minutitos para que lo copien, ¿sí? Y luego vamos a continuar con el siguiente ejercicio. No sé si tienen alguna duda hasta mientras que vayan copiando. O alguna parte que no se haya comprendido. Si tienen dudas, me dicen nomás, ¿ya? Ya saben. ¿Puedes repetir el ejercicio, por favor? Ok, claro que sí, no te preocupes. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos. El valor de la masa, ¿sí? Y en este caso anotamos también el valor de mu. Como les he dicho, ¿no? Mu no tiene unidades. Y tiene que ser, el valor de mu siempre les tiene que dar entre 0 y 1. Y alguna vez ha pasado, ¿no? En algún examen les decía calcular el valor de mu, les decía. Y les daban las respuestas, digamos, en uno les daba 2.5, 1.3, en el otro 0.5 y en el otro ninguno. Entonces, en esa ocasión yo les decía a los participantes en que lo primero que tienen que fijarse es eso. Si es menor que 1, entonces puede ser la respuesta, pero si no, entonces automáticamente tienen que descartar. Y en ese caso, ¿no es cierto? Había solamente dos respuestas, o bien 0.5, no sé, y ninguno. Entonces tenían que ver cuál de esas dos respuestas les podía salir. Es una forma de predecir también, ¿no? Ahora, acá lo primero que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, tal como vemos en el gráfico, ¿sí?
Lo primero que tenemos que dibujar, como todo objeto, siempre tiene peso, siempre, todo, absolutamente todo objeto, así sea pequeño o grande, va a tener un peso y el peso siempre va a estar dirigido hacia abajo. ¿Por qué? Por la fuerza de gravedad que nosotros tenemos en la Tierra. No han visto ningún objeto, por ejemplo, que se caiga hacia arriba, ¿no? Todos los objetos siempre se caen hacia abajo, por si acaso. Ahora, también tenemos, cuando tenemos una superficie, cualquier objeto que se encuentra encima de una superficie automáticamente tiene una fuerza normal. ¿Cómo es esta fuerza normal? Siempre es perpendicular a la superficie donde se encuentra. ¿Qué significa perpendicular? Que tiene que tener 90 grados con la superficie en la cual se encuentra. Siempre va a formar 90 grados con esa superficie. Luego, también tenemos que considerar hacia dónde va el movimiento o cuál es la fuerza que se utiliza. En este caso, cuando nosotros tenemos un objeto, en este caso en específico nos está diciendo que se debe aplicar una fuerza que mueva al objeto con velocidad constante. Al decirnos que se mueve con velocidad constante, automáticamente nos está hablando de la primera ley de Newton. ¿Y cuál es la primera ley de Newton? La que nos dice que la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, es igual a 0. ¿Ya? Eso nos está diciendo la primera ley de Newton. Ahora, también tenemos otra situación. Tenemos lo que llamamos fuerza de rozamiento. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Es aquella que se opone al movimiento. Si nuestro objeto está avanzando hacia adelante, entonces automáticamente la fuerza de rozamiento es la que no quiere que avance ese objeto, ¿no? Es la que le jala en sentido contrario. Por eso, digamos, cuando ustedes vean mu, ¿sí? Siempre van a pensar en la fuerza de rozamiento, siempre. Si les dan el valor de mu, automáticamente está relacionado con lo que es fuerza de rozamiento. Y a partir de esas dos ecuaciones que yo tengo, ¿sí? Voy a ir analizando como si fuera un sistema de vectores. Si quieren, acá mismo lo dibujamos como si fuera un eje de coordenadas X, Y. Y en ese eje vamos a ir dibujando las fuerzas. Vamos a poner F, vamos a poner FR, vamos a poner N y vamos a poner W, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que son vectores y tienen que utilizar lo que es la componente en el eje X y la componente en el eje Y. ¿Cuál sería la diferencia? Que la suma de las componentes nos tiene que dar 0. Por eso acá dicen, ¿cierto? F está en el lado positivo, le pongo F nada más. Menos porque está en el lado negativo de Y, perdón, en el lado negativo de X, entonces menos FR, ¿sí? En Y que tengo, tengo la normal N, que está hacia arriba, es positivo, menos el peso que es negativo, porque está en el lado negativo de Y, igual sigue siendo igual a 0. Y a partir de ahí simplemente tengo que reemplazar los datos y despejarlos, tal como ven en el ejercicio, ¿no? Entonces ahí solamente estoy reemplazando, nada más. Ahora, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Tienen que tomar en cuenta esta fórmula. Esta fórmula es bien importante. La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Está también en la tablita que les he dejado, pero para que lo tomen en cuenta. La fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Es bien importante eso. ¿Sí? Y después ya hemos reemplazado nada más. Ok. No sé si está bien o hay alguna pregunta más. ¿Se entiende? Perfecto. Ya, entonces pasaremos al siguiente ejercicio. A ver, denme un segundito.
tenía un ejercicio que lo hice perder. Enseguida lo voy a encontrar, no se preocupe. Ah, ya. Este también es un clásico. Siempre he visto esta pregunta. Más que ejercicio, es una pregunta. Dice, y esto quisiera por favor que lo intenten. Igual lo vamos a resolver, pero quisiera que ustedes hagan el intento de resolverlo. Agarren su calculadora y vean cómo se resuelve. Dice tres objetos A, B, C son acelerados, separadamente, por la misma fuerza F. Si el objeto A acelera a 10 metros sobre segundo al cuadrado, como el B a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y el C a, a 1 metro sobre segundo al cuadrado. Punto seguido. ¿Cuál de los tres objetos tiene mayor masa? Esa es mi pregunta. ¿Tiene mayor masa? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, A y B, inciso E, ninguno. A ver, les voy a dar una ayudita y espero que lo resuelvan. Les voy a dar 3 minutitos. Tengo 8:52 hasta 8:55. Si pueden resolverlo, por favor. Les voy a dar la fórmula, que es fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Intenten resolver con esa fórmula, ¿ya? Tienen 3 minutitos, por favor. Resuélvanlo, por favor, chicos, y me dicen la respuesta, ¿ya?
Muy bien. ¿Alguien tiene ya la respuesta? Si me pueden decir, por favor. Les voy a dar dos trucos para que se den cuenta cuál podría ser la posible respuesta, ¿ya? Y de esa manera ustedes, sea o no por el cálculo que vayan a hacer, puedan saber también qué respuesta. A ver, les voy a dar, les voy a dar ese tip en este momento y a ver si con eso me pueden dar la respuesta. Por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto, ¿qué va a suceder? A ver, hagan de cuenta ustedes este escenario. Em, tienen digamos, hagamos de cuenta que ustedes están manejando una de esas mochilas que tienen rueditas, ¿sí? Esas las que los escolares llevan normalmente a la escuela, ¿no es cierto? Las que tienen rueditas, los que tienen roller. Y ahí pongámosle que tiene, por ejemplo, un cuaderno, ¿sí? Que tenga un cuaderno. ¿Qué va a suceder con este objeto? Que la persona que va a llevar, obviamente que como es ligero, entonces va a poder caminar bastante rápido, ¿no es cierto? Va a poder caminar bastante rápido y va a tener mayor velocidad. ¿Qué significa tener mayor velocidad? Significa también tener mayor aceleración, ¿no es cierto? Ahora hagan de cuenta la misma mochila, pero esta vez pongan 5 libros. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a poder manejarlo también, pero les va a costar un poquito más, ¿no es cierto? O sea, van a poder caminar, pero les va a ser mucho más difícil caminar con los 5 libros que con un solo libro. Hagan de cuenta que están llevando la misma mochila, pero esta vez le han aumentado como, ya están llevando 12 libros. ¿Qué va a suceder? Entonces van a tener más dificultad al caminar. Entonces, ¿a qué me voy? Si tienen poca masa, van a tener mayor aceleración. Mientras más masa tengan, su aceleración va a disminuir, ¿no es cierto? Entonces, con todo esto que les he dicho, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver, díganme ustedes, sin necesidad de calcular nada, con lo que les he dicho nada más. La C. No sé. La C, muy bien. Listo, eso sería la respuesta. Eso sería un tip que les puedo dar. El objeto que se mueve más lento es aquel que tiene mayor masa. Ahora, ¿qué tal si nos preguntan al revés? Nos dicen, ¿cuál de los objetos tiene menor masa? ¿Cuál responderíamos? A. El A. Exacto, muy bien. Ahora, nosotros entonces, y yo para qué les he dado la fórmula si solamente estoy prediciendo el resultado. Entonces, hay una forma de verificar. Dice, a ver, leamos bien la pregunta. Esto se puede resolver tranquilamente como si fuera un ejercicio. Ya, dice, si tienen la misma fuerza, F dice, ¿no es cierto? Eso nos dice la pregunta. Eso es bien importante. Si es la misma fuerza F, entonces yo me puedo dar cualquier valor en F. Es decir, para mí F va a valer 1 newton. ¿Por qué le estoy poniendo 1 newton? Porque para mí es más fácil multiplicar cualquier valor por 1 o dividirlo por 1. Por esa razón nada más. Si ustedes se van a dar un dato, dense 1, dense 10. No se den un valor intermedio, digamos, no se den 5, no se den 8. ¿Por qué? Porque les va a costar calcular. Entonces yo por facilidad de cálculo le estoy poniendo 1. Ahora, quiero encontrar la masa, muy bien. Entonces agarro mi ecuación, voy a despejar, masa 1 le vamos a poner, o masa A si quieren, ¿no? Masa A. Ahí está, para que sea lo mismo. La masa ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza dividido entre la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy despejando nada más, ¿no? Estoy despejando masa, está multiplicando aceleración, pasa al otro lado a dividir. Muy bien, entonces con esa ecuación, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la masa de A, voy a reemplazar en vez de F, voy a poner 1 newton, en vez de poner la aceleración, yo voy a poner ahí el valor de 10, ¿sí? 10 metros sobre segundo al cuadrado, y esto obviamente me va a dar en kilogramos, ¿no?
Entonces yo divido 1 entre 10 y ¿cuánto me sale? 0.1 seguro me va a salir, ¿no? Haciendo la división. Sí. 0.1. Entonces 0.1 kilogramos. Listo. Hacemos lo mismo para B. 1 newton dividido entre 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto será eso? ¿Alguien me puede ayudar? 1 entre 5, ¿cuánto es, chicos? 0.2. Eso, muy bien. Sí, 0.2. 0.2. Eso. Ahora, para la masa C sería 1 dividido entre 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? 1, ¿no es cierto? 1 kilogramo. ¿Se dan cuenta qué facilidad ha sido solamente poniendo el valor de 1? Tranquilamente he podido encontrar los tres datos. Y de estos tres, ¿cuál es el que tiene mayor masa? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? C, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, despierten, chicos. Sí. C. Y hemos verificado de las dos formas, de la primera forma que les he dicho mediante análisis y de la segunda con cálculos, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes pueden utilizar cualquiera, ¿sí? Depende cómo les den los datos. Entonces esta pregunta, les digo, he visto como en 3, 4 exámenes, así que si les cambian los datos, por ejemplo, para ustedes es A, digamos, 1 metro sobre segundo, B es 5 o C es 10, entonces ustedes ya van a saber cuál es la respuesta, porque a veces pasa, ¿no? Para confundirles, ponen inclusive los mismos datos, pero les pueden poner, en vez de poner A, les pueden poner el valor de C, en vez de poner B, les ponen el valor de C, de A, etcétera, o sea, lo mezclan los datos. Pero como ustedes ya saben, se van a dar cuenta al tiro, ¿no es cierto? Esos muchachos. A ver, terminen de copiar, por favor. Y ahorita vamos a hacer igual otro ejercicio. El año pasado, por ejemplo, han entrado un ejercicio de lo que es estática y creo que 2 veces ya repetido, porque he visto ese ejercicio en 2 gestiones. Y en otras gestiones mayormente no les preguntan, no sé por qué, pero no les preguntan tanto. Pero esta pregunta sí he visto en varios de los exámenes que les hacen. ¿Ya? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ok. Ya, vamos a hacer este ejercicio. Listo. Yo creo que ya estamos, ¿no? Si no han terminado de copiar, entonces me dicen, no, todavía no hemos terminado, por favor, ¿ya? Así para que yo también retroceda. Dice la pregunta. Un automóvil, esto igual es de examen por si acaso, que tiene una masa igual a 200 kilogramos y una velocidad de 200 metros sobre segundo, ¿cómo? Frena hasta detenerse. Frena hasta detenerse. De modo que su rapidez disminuye constantemente.
disminuye constantemente en un tiempo de 10 segundos. En un tiempo de 10 segundos. Calcular el coeficiente de rozamiento. Punto seguido. Considerar G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, eso nos dice, voy a ver si nos da opciones. Ah, sí, acá nos da opciones. Inciso A, 2. Inciso B, 0,2. Inciso C, 1. Inciso D, 1,2. ¿Sí? Ahí nos dan las respuestas, ¿no? Ahora, lo que les había dicho anteriormente, según mi predicción, ¿cuál sería la respuesta? Dice calcular el coeficiente de rozamiento. ¿Qué les he dicho del coeficiente de rozamiento? Que tiene que estar entre 0 y... Entre 0 y... La 1. C. 1, exacto, entre 0 y 1. Entonces, ¿cuáles serían nuestras posibles respuestas? ¿O cuál sería nuestra posible respuesta? La B. La B. Inciso B. Muy bien. Eso sería. Digamos, ahorita no sabemos cómo resolver, pero por lo menos yo ya tengo idea de cuál sería mi respuesta, ¿no ve? Entonces, resolviendo, ya encontramos la solución. Y ahora entonces, ¿cómo sacamos la B? Veremos eso. Solución. Muy bien. Entonces, anotamos los datos. Dice, un automóvil tiene una masa, la masa es igual a 200 kilogramos. Tiene una velocidad de 20 metros sobre segundo. Velocidad inicial, dice, frena hasta detenerse. Mi velocidad final es de 0 metros sobre segundo. Cuando me dice se detiene, entonces yo ya sé que es velocidad final, por lo tanto debe tener una cierta aceleración, ¿no? Entonces, esa es la información que yo tengo. Ahora, pero ustedes dirán, ¿y para qué me sirven las velocidades si yo quiero encontrar, en este caso, el valor del coeficiente de rozamiento? A ver, tomamos en cuenta que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esto siempre consideren, ¿ya? Por eso lo estoy anotando varias veces. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora, muy bien, tengo la masa, pero ¿y mi aceleración? No tengo. También no se olviden que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Esa también es otra de mis ecuaciones que no me tengo que olvidar. Sí, entonces necesito esas dos informaciones. Entonces, para esas dos informaciones, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que encontrar la aceleración. ¿Por qué? Porque con velocidades yo puedo encontrar lo que es la aceleración, ¿no es cierto? Entonces, voy a agarrar una ecuación que yo ya conozco, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ah, me dan también el tiempo, ¿no es cierto? Aceleración por tiempo. El tiempo no me he olvidado anotarlo. Tiempo es igual a 10 segundos. Eso no lo anoté. Esa es mi primera ecuación, ¿no es cierto? Entonces veo si tengo todos los datos. Tengo velocidad final, sí. Velocidad inicial tengo. Tiempo también tengo. Solamente tengo que despejar. Ahora aquí hay un detalle. Como el movimiento es desacelerado, entonces le voy a anotar el signo menos. Voy a despejar. Entonces para despejar, como aceleración está con signo menos, pasa al otro miembro con el signo positivo. Entonces le vamos a poner aceleración, va a ser igual a... en este caso va a ser velocidad inicial menos velocidad final dividido entre lo que es el tiempo. Como velocidad final es 0, entonces aceleración va a ser únicamente
velocidad inicial sobre tiempo. Aceleración va a ser igual a 20 metros sobre segundo, dividido entre tiempo, que es 10 segundos. Haciendo mi cálculo, ¿cuánto me da? Así rapidito, ¿cuánto me da, chicos? Me da 2. Dos. Bien. 2. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Ya tengo la aceleración. ¿Puedo encontrar la fuerza? Sí, puedo encontrar la fuerza porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Tengo la masa? Sí. ¿Tengo la aceleración? Sí. 200 kilogramos multiplicado por 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto es la fuerza? 2 por 200, ¿cuánto es? Vamos, chicos. 400. 400. Eso. 400. Eso, muy bien. No se me duerma. Ya, ahora, con toda esa información que yo tengo, ¿sí? Yo ya sé que la fuerza vale ese valor, pero entonces, yo sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. También sé que la fuerza de rozamiento es igual a μ por la normal. Estas dos fuerzas se pueden igualar. ¿Por qué? Porque es la única fuerza que yo tengo en mi sistema, ¿sí? Por esta ocasión es la única fuerza que yo tengo en mi sistema. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir que la fuerza de rozamiento Fr es igual a F, ¿sí? Porque es la misma fuerza que yo tenía anteriormente, ¿ya? Ahora, entonces, yo quiero encontrar μ, pero entonces, ¿cómo voy a encontrar μ si no tengo el valor de la normal? Entonces, tengo que encontrar la normal. Para encontrar la normal voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Hagamos de cuenta que este es mi coche, ¿no es cierto? Un automóvil, me dice, y esta es la superficie que seguramente es una carretera. Ahora, a partir de toda esa información, yo tengo que decir que el objeto, ¿sí? El objeto tiene un cierto peso, ¿sí? Tiene un peso y también tiene, por lo tanto, una fuerza normal. ¿Por qué? Porque está encima de una superficie. Por eso tiene una fuerza normal. Ahora, entonces, como yo ya sé esto, y entonces yo voy a dibujar aquí al ladito un eje de coordenadas, donde mi eje de coordenadas tiene lo que es la normal y tiene también lo que es el peso, ¿sí? Tengo la normal y tengo el peso, ¿ya? Entonces, como tengo ambos, yo voy a poder utilizar como si fuera una igualdad en el que digo sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0 la sumatoria de las fuerzas en Y en este caso? Porque no existe movimiento en el eje Y. ¿Dónde existe movimiento? Solamente en el eje X. En el eje X se está moviendo con una cierta aceleración, pero en el eje Y no se mueve. No se mueve. ¿En qué casos se puede mover en el eje Y? Cuando nosotros nos encontramos en un ascensor, cuando nosotros agarramos un cuerpo de forma vertical. Y si no, entonces siempre nos va a dar igual a 0, ¿ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Entonces, digo, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, la normal menos el peso va a ser igual a 0, ¿sí? La normal menos el peso va a ser igual a 0. Y en la mayoría de los casos siempre se presenta ese valor. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso, ¿sí? La normal va a ser igual al peso. Y si la normal es igual al peso, entonces encuentro el valor del peso, que es la masa por la gravedad. Entonces yo ya tengo el valor también de la masa, que es en este caso 200 kilogramos, lo multiplico por el valor de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y obtengo el valor del peso. ¿Cuánto será 200 multiplicado por 9.8? ¿Alguien sabe? 200 multiplicado por 9.8.
A mí me salió 1960 newtons. No sé si Sí, a mí también salió salió. lo mismo. ¿Salió? Sí, sí, Perfecto. 1960. Perfecto. Entonces, como ya tenemos ese valor, entonces acá, por ejemplo, lo vamos a reemplazar. Vamos a decir que FR es igual a mu por la normal. Ya sabemos que es esa ecuación, ¿no? Lo estoy volviendo a repetir para que se les quede en la mente, por si acaso. Ahora entonces ya tengo el valor de la normal, ya tengo el valor de FR. Entonces simplemente voy a despejar mu. Mu va a ser igual a FR dividido entre la normal, ¿ya? Entonces, mu, en vez de poner FR, coloco el valor de F, que hemos sacado que había sido igual a 400 newtons. Y el valor de la normal que acabamos de sacar, que es el mismo que del peso, ¿sí? Que es 1960 newtons. Si ustedes se fijan acá en las unidades, inclusive se simplifican. Y está bien, ¿por qué? Porque mu es adimensional. No se olviden, mu es adimensional, no tiene unidades. Entonces, divido yo ese valor, que sería 400 entre 1960. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale, chicos? Disculpe, la gravedad no era de 10 metros sobre segundo. Ah, mil disculpas, gracias por hacerme recuerdos que yo ya me memoricé. Ya, lo corregiremos, ¿sí? En vez de poner 9.8 le pondremos 10. Gracias. 10. Entonces, en todo caso, ya no va a salir 1960, ¿no? Aquí, ¿cuánto ya me va a salir? ¿Cuánto me va a salir, chicos? 200 por 10, ¿cuánto es? 2000. 2000, muy bien, gracias. Acá también en la división, ¿no es cierto? La división va a ser 400 dividido entre 2000. Ahora sí, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto sale? 400 entre 2000. 0,2. 0.2. Eso, muy bien. 0.2. Entonces, si ustedes se fijan, ya nos salió la misma respuesta que, entre comillas, habíamos predecido, ¿no es cierto? Y se dan cuenta, ¿no? Entonces, el resultado que hemos sacado había estado correcto, ¿sí? A ver, muy bien, chicos. Terminen de copiarlo. No sé si tienen dudas, preguntas. Eso, por ejemplo, han preguntado hace tiempo en un examen. Y, bueno, en realidad en 2 exámenes se ha repetido. Así que tómenlo en cuenta también, ¿ya? Terminen de copiar. ¿Ya copiamos? Falta todavía. ¿Podemos hacer el siguiente ejercicio?
¿Sí? Sí. Ya, gracias. Dice la pregunta. Hallar la aceleración. Hallar la aceleración del sistema sabiendo que dos puntos M1 es igual a 4 kilogramos, M2 es igual a 1 kilogramo, punto y coma, G es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Y las respuestas que nos da, perdón, el gráfico lo haremos primero. Ahí nos da un gráfico con un poleo, 1, y este es el 2. Y nos da las soluciones, inciso A, 3 metros sobre segundo cuadrado, inciso B, 2 metros sobre segundo cuadrado, inciso C, 6 metros sobre segundo al cuadrado, inciso D, 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Inciso E, ninguno. Ninguno. Muy bien. Entonces, resolveremos, ¿no? El sistema. Solución. Solución. En la solución lo que tenemos que fijarnos es hacia dónde está el movimiento. Dice, hallar la aceleración del sistema. Hagan de cuenta que es una polea, ¿no es cierto? Están agarrando una polea. ¿Qué es lo que va a suceder? El movimiento de esta polea, ¿sí? Vamos a dibujar acá nuevamente. Ahí tenemos la polea con el objeto 1. Tenemos la polea con el objeto 2. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si nosotros tenemos una polea? Entonces, el objeto siempre va a tener tendencia a irse hacia donde se encuentra la mayor masa. Entonces, vamos a poner eso, ¿no? Que nuestra aceleración va a ir hacia el que tiene mayor masa. ¿Y qué va a suceder con el otro objeto? Como están en la misma polea, es decir, en el mismo hilo, ¿sí? Es un mismo hilo por si acaso. Este hilo que conecta a los dos es único, ¿ya? A lo que es todo lo que está relacionado con hilos o con cuerdas se denomina tensión, ¿ya? Todo lo que está relacionado con cuerdas se denomina tensión. Entonces, como es la misma cuerda, el objeto hacia un lado va a empezar a bajar, pero como el otro es la misma cuerda, va a tener tendencia a subir, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el objeto 1 va a bajar y el objeto 2 va a subir, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros tenemos cuerdas, ya les había indicado, entonces lo denominamos tensión, ¿sí? Y la tensión siempre va a ir hacia el lado donde se estira. O sea, ¿a qué se llama tensión? O sea, ustedes jalan, ¿no es cierto?, una cuerda. Entonces, esa cuerda se va a resistir y siempre va a ir hacia el lado donde, por decir, hacia el punto donde tenga tendencia a querer quebrarse, ¿sí? Es decir, si nosotros jalamos la cuerda en un sentido y al mismo tiempo jalamos en el otro sentido, entonces vamos a tener la misma tensión, pero que estén dirigiéndose en sentidos contrarios. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en que si jalamos demasiado, esta cuerda va a querer romperse por efectos del peso de los objetos que está sosteniendo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es lo que tenemos, ¿no? Nuestras tensiones. Lo voy a borrar nuevamente esta partecita para aclararlo de mejor manera. Sí, que se vea mejor, ¿ya? Lo voy a redibujar mejor y así les voy a mostrar de forma más clara.
Ya, acá, objeto 1 y este es el objeto 2. Ahora, en este caso, tenemos lo que son las tensiones, ¿ya? Las tensiones, como ya les había dicho, son flechitas que siempre van a ir hacia el lado contrario de donde se encuentra la cuerda, es decir, hacia donde quiere quebrarse, ahí va a ir. Ahora, como todo objeto, ¿sí? Como todo objeto, ay, perdón. Todo objeto tiene un peso, no se olviden eso. Cuando hablan de dinámica o de estática, no se olviden poner el peso, ¿ya? Y el peso corresponde de acuerdo al objeto, o sea, este va a ser peso 1 y este va a ser peso 2. Por cada objeto que nosotros tengamos, entonces por cada objeto que tengamos vamos a tener su respectivo peso, ¿ya? Entonces, acá nosotros ya podemos reemplazar lo que es el peso 1 y el peso 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar esta información por cada bloque. Entonces decimos para la masa 1. ¿Qué tenemos en la masa 1? Eso es lo que nos tenemos que fijar. Entonces, como el objeto está verticalmente colgado, entonces vamos a decir sumatoria de las fuerzas en X y sumatoria de las fuerzas en Y. Acá nos tenemos que fijar qué tipo de movimiento es tanto en X como en Y. En X, si ustedes se fijan, no tiene un movimiento horizontal a diferencia del anterior caso. El vehículo estaba en una carretera plana, pero en este caso ya está colgado y todo objeto colgado no tiene componente en X, entonces le ponemos 0 de forma directa. En Y, ¿qué tenemos en Y? Acá, si ustedes se fijan, el objeto tiene una cierta aceleración. ¿Por qué? Porque es justamente lo que nos está pidiendo allá. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual al valor de la masa 1 por la aceleración que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, a partir de esta información, entonces decimos, la sumatoria de las fuerzas, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué fuerzas yo tengo? Entonces voy a dibujar mi diagrama, mi esquemita, y ahí le voy a poner qué objetos o qué fuerzas yo tengo en lo que es masa 1. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tengo la tensión, ¿sí? Tengo la tensión T y tengo también el peso 1, ¿sí? El peso 1, que es igual a la masa 1 por la gravedad, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo. Ahora, también no se olviden el movimiento de la aceleración. La aceleración está yendo hacia abajo. Y en el caso de la aceleración, ya no voy a considerar el signo que yo estaba acostumbrada en X y en Y. Voy a considerar el signo de la aceleración. ¿Eso qué significa? Que en este caso, si está yendo hacia abajo, lo que está yendo hacia abajo va a ser positivo y lo que está yendo hacia arriba va a ser negativo. ¿Por qué? Por el signo de la aceleración. Si la aceleración va en sentido contrario, entonces voy a respetar los signos que yo ya conocía. Eso tienen que acordarse, ¿ya? El signo viene dado por el movimiento de la aceleración. Entonces, con esta información que yo tengo, le voy a colocar los componentes en FY, ¿sí? En FY, ¿qué es lo que tengo? Como positivo voy a tener el peso 1, pero yo sé que el peso 1 es masa 1 por la gravedad, ¿sí? Eso es lo que yo sé. Ahora, en el lado negativo que tengo, tensión menos la tensión. ¿Y eso va a ser igual a qué? La masa 1 por la aceleración. ¿Listo? Entonces ya tengo mi primera ecuación para M1. Tengo mi primera ecuación para M1. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero para M2. ¿Por qué para M2? Porque para M1 ya no tengo nada más de ecuaciones. Ya he puesto todos los datos. Lo mismo, voy a preguntarme, ¿tengo algún movimiento en X? No, no tengo. ¿Tengo algún movimiento en Y? Sí, tengo, por ejemplo, masa 2 por la aceleración, ¿sí? Porque también el objeto en 2 se está moviendo con la misma aceleración. Por lo tanto,
voy a nuevamente dibujar mi esquemita. ¿Sí? Vamos a dibujar. Ahí voy a tener, por ejemplo, lo que es el objeto M2, ¿sí? Para M2 que tengo hacia abajo, masa 2 por la gravedad, que es el peso, y hacia arriba tengo tensión. Ahora, pero ustedes dirán, pero ¿y esta tensión por qué es la misma? Porque es una sola cuerda. Si yo tuviera más de una cuerda, tuviera la cantidad de tensiones que tengo en cuerdas. O si tengo un nudo, se supone que tengo más de una cuerda. En este caso, como es una sola cuerda, es la misma tensión para los mismos objetos, para los dos objetos, ¿ya? Entonces, acá también tengo que considerar la aceleración. ¿Hacia dónde está yendo mi aceleración en este caso? ¿Sí? Fíjense bien, en mi primer gráfico, la aceleración está yendo hacia arriba. ¿Sí? La aceleración está yendo hacia arriba. ¿Eso qué significa? Que todo lo que va a ir hacia arriba va a ser positivo y todo lo que vaya en contrario va a ser negativo. Por lo tanto, voy a hacer mis ecuaciones. A ver, aquí lo vamos a separar para no confundir, ¿no? Entonces, vamos a nuevamente escribir. Vamos a decir, por ejemplo, lo que es en positivo. Tensión menos masa 2 por la gravedad. Eso va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Y esa es mi ecuación número 2. ¿Sí? Esa es mi ecuación número 2. Ahora, fíjense, yo ya tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Tengo como incógnita la tensión y tengo como incógnita la aceleración. Oh, ahorita se me va a apagar la batería. Ya, a ver. Masa 1 por la gravedad menos tensión es igual a la masa 1 por la aceleración y tenemos tensión menos masa 2 por la gravedad es igual a la masa 2 por la aceleración. A ver, juntando esas dos ecuaciones y simplificando, ¿qué me da? ¿Qué me da? Ahora sí, ya. Entonces voy a tener, por ejemplo, tensión con tensión, simplifico, y voy a tener masa 1 por la gravedad y sumando el valor va a ser masa 2 por la gravedad. Eso va a ser igual a la masa 1, aceleración, más masa 2 por aceleración. De ahí despejo lo que es aceleración, ¿sí? ¿Puedo despejar? Claro que sí. Aceleración va a ser igual a, acá también puedo factorizar, ¿no? La gravedad. Gravedad es igual a la masa 1, perdón, multiplicado por masa 1 menos masa 2, dividido entre la masa 1 más la masa 2. ¿Sí? Y ahora ya solamente tengo que reemplazar los datos. Ya, reemplazo los datos. Lo vamos a pasar a la siguiente hoja. Y después les voy a dar chance para que lo copien, no se preocupen. Sería, vamos a repetir la última parte, que decía aceleración es igual a la gravedad, masa 1, oh, perdón, no me acuerdo si es masa 1, así, masa 1 es. Masa 1 menos masa 2. Masa 1 menos masa 2 dividido entre masa 1 más la masa 2. Aceleración es igual a 10, porque nos ha dado en la pregunta, nos ha dicho que utilicemos ese valor, dividido entre la masa 1, que es 4 kilogramos, menos la masa 2, que nos ha dicho que es 1 kilogramo, ya, menos 1 kilogramo, dividido entre la masa 1 más la masa 2.
masa 1, que es 4 kilogramos, más la masa 2, que es 1 kilogramo. Aceleración es igual a... ¿cuánto sería eso, chicos? ¿Si alguien me ayuda con los cálculos? ¿Sale 6? Sale 6, ¿no es cierto? Hola, Sí, sí, sale sí. eso. 6. Ok. Entonces, nuestra respuesta había sido el inciso 6. Muy bien. Les voy a dejar acá por unos minutitos para que ustedes lo puedan transcribir, porque acá está en realidad la última parte solamente del reemplazo que hemos hecho, ¿no ven? Entonces, esta primera parte es la más importante. ¿Ya? Entonces, copien, chicos, por favor, pueden copiar. No sé si tienen preguntas, dudas. Ya. Bueno, esas preguntas que hemos hecho el día de hoy son las más frecuentes en los exámenes, ¿ya? Y es más que seguro que alguna de esas preguntas les den, ¿sí? De todas maneras, como les digo, si ustedes tienen copias de exámenes pasados, todo eso, eso siempre les sirve, ¿no? Para repasar y se van a dar cuenta que la mayoría de estos ejercicios ya lo hemos resuelto, ¿no? Eso sería, estimados jóvenes, respecto a lo que es el curso.